Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado en este periplo que comenzamos con el profesor Morán. Esta es una vieja historia que, como ustedes veían desde esta mañana, se inició hace el año 97. Posteriormente regresó el profesor Morán en el año 98 y hacia el año 2000 fue que hicimos esa gran movilización nacional en 26 regiones del país. Nosotros hemos tratado precisamente, y quizás dos de las personas, digamos, con mayor autoridad para pensar este tema de la defensa de lo público, son el doctor Juan Ricardo Ortega y el doctor Gustavo López Ospino. A mí me corresponde simplemente en esta ocasión el hacer las veces de moderador. Nos iba a acompañar también el señor ministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva, quien precisamente también se ha reunido con nosotros alrededor de estas reflexiones. Y el presidente Betancourt comentaba esta mañana que estamos de alguna manera en un proceso para la creación del primer centro piloto en defensa de lo público. Nosotros hemos partido de la base que precisamente no es importante cuál es la naturaleza de los operadores en el tema de los servicios públicos y en particular de los servicios públicos domiciliarios. En otras palabras, que cuando hay empresas que en un momento determinado tienen que desaparecer dada su ineficiencia, entonces deberíamos de hablar no de privatizaciones como se hablaba anteriormente desde el punto de vista, digamos, neoliberal, sino que sería hablar de enajenación de activos de entidades públicas ineficientes, bien para que empresas eficientes o para que de alguna manera grupos operadores públicos también eficientes puedan de alguna manera acceder a este tema. Yo sé que, por ejemplo, no puedo entrar en detalles porque hay una consulta en este momento importante que tendrá que resolver la sala de consulta, pero es precisamente lo que nosotros de alguna manera ya hemos trabajado desde hace muchos años. Y es que, en realidad, la defensa de lo público ya no solamente implica el que operadores, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos como AAA, que salvaron a una ciudad como es Barranquilla, pues también existan otros operadores, como es el caso, por ejemplo, de las empresas públicas de Medellín, que es 100% público. Y, en otras palabras, también lo que son los operadores mixtos, como es ETB, o es, por ejemplo, ISA, también precisamente puedan estar en competencia. Necesitamos precisamente que el consumidor, que el usuario, que ese hombre que es en el fondo, digamos, el resultado o hacia donde se dirige toda la propuesta del pensamiento complejo, precisamente tenga lo más importante, la libertad, la capacidad de opción. Y para eso no se trata de sustituir los monopolios públicos por los monopolios privados. Entonces yo le daría la palabra, en primer lugar, al doctor Juan Ricardo Ortega, un economista de los más serios que tiene el país y que se va a referir al tema de la ética y la gobernabilidad. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco, por la invitación, y más gracias a ustedes por tener la paciencia de escuchar una conversación o un discurso tan complejo después del almuerzo. Entonces, yo aquí tengo un escrito que creo que tiene una enorme capacidad de ponerlos a dormir. Ese obviamente no es el objetivo, entonces trataré de hacer una combinación de lo que tengo aquí escrito, que era un esfuerzo formal de prepararme para estar en frente de ustedes, pero a la vez de tratar de hacerlo de una manera más amena, ya que generalmente es más fácil mantener a la gente despierta si uno los está viendo que si uno está leyendo un texto. Pero como le gasté muchas horas a tratar de tener esto, voy en alguna medida a leer algo de lo que les tenía preparado y además garantiza un mínimo de orden para el beneficio de ustedes. Antes de tratar de aportar algo sobre un tema tan complejo, quiero agradecerle al magistrado Marco Velilla por esta invitación y al profesor Morán por su sabiduría. Este no es un agradecimiento formal ni protocolario,
es un sincero reconocimiento a quienes nos dan en este transcurrir que es la vida, unos instantes de luz que nos despejan y afirman el camino que nos queda por recorrer. La vida es una búsqueda, es un transcurrir que cobra su sentido cuando logramos dentro de nosotros mismos construir un pilar de principios, valores y virtudes que nos permitan en paz enriquecer la sociedad, el mundo y la vida de quienes nos rodean. Para mí es esencial en una discusión sobre ética definir para cada cual qué es eso que le hace sentir que la vida que genera en su entorno y para sí mismo es digna de imitar. Y esto sale de múltiples lecturas después de muchos años, y en particular leyendo a Wittgenstein, que en un momento plantea en el Tractatus al final que la ética no se narra, no se impone, no es intrínseco en los objetos de las cosas. Cuando nosotros nos atribuimos el derecho de juzgar, se nos olvida que la ética es más una vivencia y es la capacidad de los actos influenciar el comportamiento de los demás que simplemente el juicio verbal. Y es para mí en ese sentido que los aportes del profesor Mura son particularmente valiosos. Si ustedes leen sus escritos sobre lo que son las 7 lecciones del saber para lo que es una educación para el futuro dentro de este contexto de pensamiento complejo, a uno le da una enorme claridad de que la mayoría de los juicios basados en conocimientos que están muy segmentados limita la capacidad de uno ser consciente de las realidades que se generan y de las vivencias. Y es en ese orden de ideas que yo quiero tratar de enfocar esta discusión, en que la gobernabilidad, más que una narrativa y una cantidad de discursos y de normas de cómo se organiza una empresa, es una vivencia que se ve en la realización de la gente que esa empresa influye, que esa organización estatal o esa institución privada generan, y el cómo la gente como gente florece. Y ese es para mí la esencia de cómo una sociedad puede generar un cierto consenso o un cierto disenso de lo que deben ser esos valores fundacionales que la deben llevar a que como conjunto sea capaz de lograr cosas. Cuando las sociedades tienen narrativas radicalmente distintas a esas realidades que generan una cosa que en varios textos de filosofía narran como la esquizofrenia de la moral. Y son mundos en los cuales la gente hace juicios verbales y estructuras verbales distintas a lo que son sus comportamientos. Y parte de lo que uno tristemente observa en Colombia en estos momentos es que estamos volviendo a atravesar por esas profundas esquizofrenias de la moral. Sociedades en las cuales empezamos a sentir y a vivir que día a día el oportunismo y el crimen son rentables. Y que personas que estafan y que menoscaban el esfuerzo de muchas personas, como es el señor de DMG, van a tener sentencias absolutamente irrisorias de 9 o 8 años y saldrán libres en 4. Cuando en Estados Unidos quien comete una violación similar tiene sanciones de 150 años. Cuando el crimen paga, es muy difícil que uno pueda construir una retórica de gobernabilidad y de ética. Porque la gobernabilidad y la ética no son narrativas, ni son textos, ni son escritos, ni son formas, son vivencias. Son fondo, son realidades que la gente claramente percibe y siente como propias y las quiere emular. Y en las organizaciones públicas, cuando se deterioran las condiciones de vida de los funcionarios, cuando a la gente no se le capacita, cuando se le maltrata, cuando de forma arbitraria se nombran jefes o se desnombran jefes, cuando se les exigen firmar documentos, cualquier tipo de narrativa que se plantea ante la opinión pública de mérito o de meritocracia es vacía. Porque la gente no es ciega a lo que casi todo colombiano tristemente dice, que se prospera con un amigo, con una palanca, con un favor, no con el mérito, con el esfuerzo, con el logro personal. Entonces, cuando uno quiere discutir en un foro el tema ética y gobernabilidad, tienen que ponerse en unos acuerdos muy básicos, y es que la ética se vive y la gobernabilidad se ejerce, y se ejerce en el diario actual. Y es el ser conscientes de que las realidades de las personas que están en las condiciones más vulnerables son el verdadero reflejo de lo que es una sociedad y su capacidad de lograr o de conquistar retos. Las sociedades no se pueden juzgar por sus fuertes, se juzgan por la capacidad de no dejar a nadie detrás. Y la libertad no es una garantía, la libertad se gana
con la diaria acción y obligación que tenemos de hacerla realidad. Gracias. Creo que este panel ha iniciado de una forma muy concreta y con planteamientos muy precisos y elevados que nos ayudan a entrar en este tema de la sostenibilidad. Pero este man no tiene asistente allá. Yo preparé un texto que se los vamos a hacer llegar como los demás panelistas, en donde se tocan 5 puntos básicos. El primero que quisiera compartir con ustedes, no en los 15 minutos o 20 que tenemos nada para desarrollarlos todos, pero por lo menos hemos hecho el esfuerzo de construir algo para que ustedes sigan pensando o sigamos pensando y trabajando, porque estos temas son bastante difíciles de abordar y hay muchas opciones también desde el punto de vista de estrategias ideológicas, en fin, depende de donde uno esté en el mundo, observa y discute este tema que vamos a ver hoy. El primer punto es la urgencia planetaria. Es una urgencia planetaria que yo diría que debíamos tener como guía para esa urgencia planetaria las luces que nos da hoy en día la idea de la sostenibilidad. La palabra sostenibilidad ha sido muy discutida, sigue siendo discutida, será discutida en las próximas décadas, pero ya desde finales de los 80 con la Comisión Brundtland más o menos se precisaron las ideas con el pedido, digámoslo así, a las generaciones presentes de no comprometer con el estilo de vida, con la calidad de vida que a veces se pone como meta a las sociedades, la posible calidad de vida de las generaciones futuras. Y por allí entonces entramos también en la idea de futuro. Simplemente eso, porque en un trabajo que hicimos, que me tocó liderar a nivel mundial durante 10 años, precisamente sobre la idea de tratar de educar para un mundo viable. Mejor, tratar de educar para un desarrollo sostenible, porque van de la mano. Lo primero que hicimos fue tratar de saber qué quería decir la palabra desarrollo en los distintos continentes, en las distintas culturas. Hicimos una síntesis de todas las opciones que había y encontramos como 120 definiciones de desarrollo que había que tener en cuenta. O sea que eso nos hizo con que las desecháramos, porque no es posible. Había que buscar una consideración universal. Y cuando entramos en sostenibilidad, pues desde los años, inicio de los 90, en el 92 con Río, y desde el 89, Pablo Lugar es uno de los abanderados de esos debates, pero llevándolos a la práctica, se viene discutiendo. Pero el problema no es discutir. Los textos en la academia y en las universidades se puede hacer, pero es que la vida sigue andando. Ese es un tema fundamental al que me referiré ahora brevemente. El segundo gran capítulo sería la sostenibilidad y la globalización. Plantean la necesidad de una ética del futuro. Subrayo, ética de futuro, no ética simplemente. Y allí tenemos unas pistas de trabajo bastante desafiantes. El tercer elemento es estar en activa vigilancia ética. Yo creo que este es uno de los temas más difíciles, el ser activos en la ética, porque a la ciudadanía del mundo, a los ciudadanos planetarios, como decía Morán, y como él sostiene, que somos todos, pues se nos exige eso. Si no estamos en una vigilancia de la ética y somos activos, pero atención, como él lo plantea esta mañana, es una ética que cambia y que estamos en un momento cambiante y que a veces entonces la velocidad de los tiempos, de los hechos, la multiplicidad de las informaciones, ya hoy en día con el internet, con esas velocidades fantásticas en que estamos viviendo, la gente no logra ni entender lo que recibe, mucho menos conectarlo, mucho menos saber en dónde está, que sería la pregunta fundamental: ¿en dónde estamos? No las preguntas aquellas que nos hacíamos antes de ¿quién soy? No, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y en este barco en donde estamos todos montados, ¿qué debo hacer yo? Y ahí hablar entonces de las responsabilidades integrales. El cuarto eje sería que la sostenibilidad
exige un nuevo pensamiento ético y de la comprensión. Y el quinto es recordar algo fundamental, y es que desde los inicios de la humanidad siempre el ser humano se preocupó por el saber y el bien vivir. Yo pienso que en este momento volver a los griegos, volver a aquellos textos fundamentales de la humanidad va a ser necesario. De vista, digamos, neoliberal, sino que sería hablar de enajenación de activos de entidades públicas ineficientes, bien para que empresas eficientes o para que de alguna manera grupos operadores públicos también eficientes puedan de alguna manera acceder a este tema. Yo sé que, por ejemplo, no puedo entrar en detalles porque hay una consulta en este momento, el hacer las veces de moderador. Nos iba a acompañar también el señor ministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva, quien precisamente también se ha reunido con nosotros alrededor de estas reflexiones. Y el presidente Betancourt comentaba esta mañana que estamos de alguna manera en un proceso para la creación del primer centro piloto en defensa de lo público. Nosotros hemos participado. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado en este periplo que comenzamos con el profesor Morán. Esta es una vieja historia que, como ustedes veían desde esta mañana, se inició hace el año 97, posteriormente regresó el profesor Morán en el año 98. Partido de la base, precisamente, no es importante cuál es la naturaleza de los operadores en el tema de los servicios públicos y en particular los servicios públicos domiciliarios. En otras palabras, que cuando hay empresas que en un momento determinado tienen que desaparecer dada su ineficiencia, entonces deberíamos de hablar no de privatizaciones como se hablaba anteriormente desde el punto. Y hacia el año 2000 fue que hicimos esa gran movilización nacional en 26 regiones del país. Nosotros hemos tratado precisamente, y quizás dos de las personas, digamos, con mayor autoridad para pensar este tema de la defensa de lo público, son el doctor Juan Ricardo Ortega y el doctor Gustavo López Ospina. A mí me corresponde simplemente en esta ocasión